Hermanos y hermanas, siempre continuamos con el bello estudio del libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco. Comenzamos siempre con estas interesantes lecciones que nos presenta la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la lección número 12. Y con esta lección número 12 comenzaremos con las ofrendas de paz, basado en el capítulo 3, versos 1 al 17. Yo quiero decirles que mientras he estado estudiando este mensaje sobre las ofrendas de paz, me he edificado mucho, porque lo que estas ofrendas de paz nos dicen es algo muy grandioso, y es grandioso por lo que el Señor le ordenó a este pueblo que hiciera. Y como lo repito, lo admirable en este tiempo es que ellos fueron obedientes. Hasta este momento estamos en la forma de cómo ellos fueron obedientes, cómo es que ellos acataron la dirección del Señor, lo que Él les pedía a través de Moisés. Vamos a pedir siempre la ayuda de Dios a través de la oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nos da la bella oportunidad de predicar tu palabra, y que esta palabra corra, que nuestros hermanos y hermanas que escuchan tengan la gentileza de compartir con muchos más hermanos. Son estudios que muy pocos se ofrecen dentro de la hermandad, y son estudios muy importantes de los cuales la iglesia aprende mucho. Gracias, Señor. Ayúdame a través del Espíritu Santo a hacerlo mejor. Bendice a cada uno de los que escuchan, y sobre todo que la honra y gloria tú la recibas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, fíjense que cuando estamos hablando de estas ofrendas de paz, la ofrenda de paz es el tercer tipo de sacrificio descrito en Levítico. ¿Y por qué digo que es el tercer tipo de sacrificio descrito en Levítico? Bueno, el tema no era desconocido para los israelitas. Era una situación que ellos la conocían perfectamente. No era desconocido para los israelitas, y claro, a quienes Dios habló en Levítico, ya habían ofrecido ofrendas de paz antes de darse las leyes levíticas. Esto es lo importante, que ya habían ofrecido ofrendas de paz antes de darse esta situación. Por ejemplo, esto lo tenemos en Éxodo 20:24, en Éxodo 24:5, vemos que en los capítulos 3 y 7 Dios proveyó las pautas a seguir por su pueblo cuando le presentaran ofrendas de paz en el tabernáculo. Esto quedó
bien claro se ve esta situación cuando se siguió esta condición en el tabernáculo. Quiero decirles lo siguiente: la frase sacrificio de paz traduce la palabra hebrea shelamim con SH, así como lo oye, shelamim, y con M al final. Entonces, esta frase sacrificio de paz traduce la palabra shelamim, una fórmula o una forma, mejor dicho, plural de chelem. Shelamim es plural, chelem con M al final es singular. Y esta palabra se relaciona con shalom. Yo no sé, hay un hermano que cuando a mí me escribe, me dice shalom, o sea, lo que me está diciendo es paz. Shalom quiere decir paz. Shalom se ha definido como integridad, como bienestar, como prosperidad. O sea, cuando un judío en aquel tiempo le decía a otro judío, aparte de que le estaba diciendo paz, le estaba deseando integridad, le estaba deseando bienestar, le estaba deseando prosperidad. Shalom quiere decir algo similar a integridad, quiere decir algo similar a integridad, también a plenitud y también a armonía. Y así este tipo de harina, sacrificio a punto de ganar o al menos fortalecer esta plenitud, pues ofrecer al menos agregó que dado que la palabra shelamim, que es plural, se encuentra claro en el plural, sugiere mantenerse dentro de un pacto de paz, dentro de un pacto de armonía o plenitud o comunión con el Señor. Después de analizar otros significados posibles de esta palabra para ofrendas de paz, se llegó a la conclusión de que debía estar relacionada con shalom, o sea, con paz, relacionada con paz. Paz en el idioma hebreo quiere decir más que la ausencia de guerra. O sea, fíjense bien, cuando en el idioma hebreo en aquel tiempo usaban la palabra shalom, definitivamente en la mente del que lo decía y en la mente del que lo recibía no estaba presente la situación de guerra. Por el contrario, lo que venía a su mente, a su corazón, a todo su ser, era la condición de paz. Verdadera paz quiere decir salud, quiere decir prosperidad y quiere decir paz con Dios. No solo paz con los hombres, sino paz con Dios, es decir, quiere decir salvación. Eso es todo lo que indica, pues. Esta comprensión de la ofrenda de paz, aceptada por varios escritores antiguos y modernos, parece reflejar más fielmente la evidencia antiguo testamentaria. O sea, lo que estoy diciendo hace unos instantes, que era
una costumbre muy generalizada entre el pueblo judío en este tiempo. Era un saludo afectuoso. Es como entre la cristiandad, me refiero a la cristiandad. Cuando nos saludamos, tenemos la costumbre de decir Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Esa frase es profunda, hermano. No la debemos de tomar en el sentido vago. Lo que le estamos diciendo es que reciba toda la ayuda de Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a un hermano. Deberíamos de acostumbrarnos a no decir esta frase en una forma automatizada, en una forma mecanizada, sino que si la acostumbramos decir a un hermano o una hermana, es porque realmente le deseamos todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. En el capítulo 3 se describe la ofrenda de paz con información adicional que lo vamos a ver más adelante en Levítico 7 de los versos 11 hasta el 36. Al igual que las dos ofrendas anteriores, o sea, el holocausto y la ofrenda de flor de harina, era una ofrenda voluntaria a la que se le llama holocausto y que daba como resultado un olor grato para Jehová. Ahí lo dice en Levítico 3, versículos 5 y 16. A diferencia del holocausto, no se dice que sea expiación. O sea, fíjese bien lo que le quiero decir. A diferencia del holocausto era expiación. Aún la ofrenda de flor de harina era como expiación, pero la ofrenda de paz no era para expiación, o sea, para limpieza, pues. Sin embargo, el hecho de que el adorador colocaba su mano sobre la cabeza del animal a ser sacrificado, ahí lo va a decir en los versos 3, 8 y 13. Y el hecho de que la sangre del animal era rociada en el altar, ambos implican que un propósito de la ofrenda de paz constituía en buscar el perdón de los pecados. Ese era uno de los propósitos de la ofrenda de paz. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que la mayoría de las instrucciones con respecto a la ofrenda de paz son similares a las ofrendas anteriores, ofrecidas anteriormente, pues. Pero hay una diferencia. Una diferencia es que el animal sacrificado para una ofrenda de paz podría ser un macho o podría ser una hembra, mientras que un animal sacrificado como holocausto tenía que ser definitivamente un macho. Eso ya lo estudiamos. Sin embargo, la principal diferencia entre la ofrenda de paz y las descritas anteriormente está en lo que sucedía con la carne. Es decir, que mientras que algunas partes del animal del sacrificio, aquellas especificadas en Levítico 3, eran quemadas sobre el altar y otras partes eran comidas por los sacerdotes, como sucedía con la ofrenda de flor de harina, que ya lo hemos visto, la mayor parte del animal era consumida por la persona que había traído el sacrificio. La carne podía compartirse con su familia y amigos. Si bien muchas versiones de la Biblia reflejan el significado
literal de la palabra chelén, consignando ofrenda de paz o sacrificio de bienestar. También eso significa chelén, sacrificio de bienestar. Otras enfatizan que gran parte del sacrificio era comparativo entre los adoradores. La nueva versión internacional dice que era ofrenda de comunión. Hay otra versión que dice que era ofrenda compartida. Y una última versión que habla de ella como sacrificio de comunión. O sea, si ustedes unen todas estas declaraciones, realmente no se contradicen para nada la una de la otra. Es decir, que el aspecto de comunión de la ofrenda de paz no está descrito en Levítico 3. En Levítico 7, como ya lo dije hace un momento, se dan otros detalles. Entonces, el aspecto de comunión de la ofrenda de paz no está descrito en Levítico 3, pese a que los primeros lectores sin duda lo sabían. Es decir, que más bien las instrucciones del Señor en el capítulo se relacionan con lo que el creyente podría aportar y cómo es que podía ofrecerlo. Podían sacrificarse 3 tipos de animales como ofrenda de paz. Esta es otra de las diferencias que vemos acá. Bueno, usted ha notado que todo esto que he estado hablando es como a manera de una introducción a las ofrendas de paz. Pero veamos en primer lugar las ofrendas de paz de ganado vacuno, que lo describe en Levítico 3, versos 1 al 5, los cuales ahorita vamos a leer. Miren lo que dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el adorador podría traerle al Señor un animal de ganado vacuno. O sea, por decirlo así, es una de sus reses, pues. Ya he aclarado que si tenía reses era porque tenía ciertas facilidades económicas para poder criar reses. No necesariamente tenía que ser un ricazo, pero con facilidad pues podría él criar reses. Bueno, los versículos 1 al 5 que hemos leído, este capítulo comienza dejando muy claro que quien traía
una ofrenda de paz al Señor, lo hacía por su propia voluntad. Es decir, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, como lo dice el verso 1 de Levítico 3, la palabra hebrea que se traduce aquí como sacrificio es la palabra sebash, con Z al principio y CH al final. Sebash, que se usa en el Antiguo Testamento junto con su verbo relacionado sabash, para referirse casi exclusivamente a la matanza de animales para crear una comida. Entonces, estas dos palabras fueron usadas por los israelitas antes de usarse el término. ¿Cuál término? El término chelamín, o sea, el plural. O sea, sacrificio de paz, pese a que designaban lo mismo. Miren lo que dice, usted recuerda cuando estudiamos Éxodo capítulo 8, versos 27 y 28. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y esto lo estudiamos y siempre me ha causado impresión cuando Faraón les dice: orad por mí. ¿Sí? Éxodo 10:25 también recordemos. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Éxodo 12:27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y por último, retrocediendo otra vez a Éxodo 8, versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. ¿Qué es lo que vemos? Que en la cláusula introductoria no se deja asomar ninguna coacción. No se deja asomar ninguna coacción. El sacrificio era totalmente opcional, totalmente voluntario, pues. La persona podía elegir si presentaba o no una ofrenda de paz al Señor. Si lo hacía cualquiera de los 3 tipos de animales, podía ser presentado delante de Jehová. Ahí lo dicen los versos 1, 7 y 12 de Levítico 3. Es decir, ser presentado a los sacerdotes en el tabernáculo, quien voluntariamente elegía traer una ofrenda de paz tenía que seguir reglas muy específicas, que eran muy similares a las reglas para el holocausto. Bueno, vamos a ver al menos 6 aclaraciones. La primera es la siguiente: podía ofrecer un macho o hembra, sin embargo tenía que ser sin defecto. Ya lo vimos en el verso 1. Más adelante el Señor reveló que si la ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria, sería aceptada incluso si tenía un defecto. Fíjese bien esto: si la ofrenda de paz era voluntaria,
aún podría ser aceptada incluso si tenía un defecto. Sin embargo, no se aceptaba un animal defectuoso para una ofrenda votiva. ¿Qué es una ofrenda votiva? Mire, lo va a entender cuando leamos adelantado a Levítico 22, 21 al 23. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, macho o hembra, ¿verdad? Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Esa es la primera aclaración que se da. Segundo, antes de que el adorador matara al animal, había de poner su mano sobre la cabeza del animal, lo dice el verso 2. Tercero, al oferente le fue instruido degollar al animal, o sea, degollarle, quitarle desde la nuca, pues tenía que degollarlo. No se hace mención de desollar, o sea, quitarle la piel, ni de partir el animal, dado que la ofrenda era como el holocausto de otras maneras. Puede suponerse que el que traía el sacrificio realizaba estas tareas también. Cuarto, era tarea del sacerdote rociar la sangre del animal sobre el altar del holocausto. Esto lo tenía que hacer el sacerdote, el rociamiento de la sangre sobre el altar del holocausto. No lo podría hacer el que podía ser el oferente, pues, sino que lo tenía que hacer el sacerdote. Quinto, el propio oferente tenía que matar al animal, no el sacerdote, fíjense bien, sino el propio oferente. Tenía que remover las partes del animal a ser quemadas sobre el altar. Porque miren lo que dice Levíticos 3 y 4. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Esto último es literalmente el apéndice sobre el hijo. O sea, quiere decir la capa de tejido graso en la parte delantera del animal. Y sexto, estamos viendo estas aclaraciones específicas y diferencias. El sacerdote luego ofrecería estas partes del animal, haciéndolas arder en el altar sobre el holocausto que estaría sobre la leña que habría encima del fuego. Lo hemos leído en el versículo 5 de Levítico 3. El resultado, pues, sería una ofrenda de olor grato para Jehová. ¿Y qué es lo que podemos ver de estas 6 aclaraciones que les he dado? Que el Señor estaría complacido con el sacrificio. Esto es lo que hay que ver siempre, que a quien se complacía era a Dios, no era complacer a ningún humano,
No era complacer a Moisés, a Aarón, a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, a los levitas, a nadie. El punto era totalmente complacer a Dios. ¿Cómo se sacrificaba la ofrenda de paz sobre el holocausto? Bueno, una posibilidad es que la referencia sea a una serie de sacrificios. En tal serie, la ofrenda de paz siempre era la última y así seguía, y era ofrecida sobre el fuego en el que se había consumido el holocausto. O sea, la ofrenda de paz siempre fue precedida por el holocausto diario que ardía, si no todo el día, en todos los eventos, toda la mañana, hasta que era bastante consumida. Así las porciones gordas de las ofrendas de paz habían de ser colocadas sobre el holocausto que ya estaba ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Voy a dar dos aclaraciones y con esto voy a terminar el mensaje de esta mañana. Podrían surgir otras dos preguntas cuando consideramos estos versículos. Primero, ¿qué pasaba con el resto del animal? No se dice nada en este contexto acerca de la parte del animal a los sacerdotes para que comieran, acerca de que al oferente se le permitiera comer lo que quedaba. Es decir, si alguien leía estas leyes por primera vez, seguramente notaría que estas instrucciones no dicen que todo el animal había de ser quemado sobre el altar. Hay que ponerle cuidado a eso. Se preguntaría, ¿qué pasaba con el resto de la bestia sacrificada? Tendría que seguir leyendo hasta el capítulo 7 para encontrar la respuesta a esa pregunta. Y claro, conforme vayamos avanzando, lo vamos a entender. Primero le dije qué pasaría con el resto del animal. Segundo, ¿por qué Dios les pidió a los israelitas que sacrificaran haciendo arder sobre el altar las partes del animal especificadas en estos versículos? O sea, los riñones y varias capas de grasa. Obviamente, el texto en sí mismo no proporciona una respuesta clara a la pregunta. Varias posibilidades vienen a la mente. Tal vez Dios estaba protegiendo a su pueblo de los efectos adversos de una dieta grasosa. Podemos ver la protección de Dios con respecto a las enfermedades en otros lugares, que lo vamos a ver, pues. ¿Por qué no aquí? Tal vez la grasa de un animal era considerada como la parte más sabrosa de su carne, y Dios le estaba pidiendo al oferente que le diera la parte más selecta del sacrificio. Miren lo que dice Levítico 3, versos 16 y 17. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Por supuesto, estas ideas son simplemente conjeturas. Al final, tenemos que contentarnos con decir, no sabemos, óigase bien, no sabemos por qué Dios dio tal ley. Solo sabemos con certeza que lo hizo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso es que cuando nosotros estudiamos
estos libros y estamos estudiando este tipo de ofrendas en el libro de Levítico. Que no se nos olvide, hermanos y hermanas, el principio que las cosas que no sabemos no es lo trascendental. Lo que sí tenemos que entender es que solo sabemos con certeza que lo hizo. Es decir, que Dios así lo hizo, que Dios así quiso que se hiciera. Nuevamente, pues aquí termino la parte que corresponde al sermón acerca de las ofrendas de paz. Vamos a ver el siguiente mensaje, las ofrendas de paz de ovejas, pero eso lo dejaremos pendiente para la lección que vendrá posteriormente. De manera pues que espero que con la ayuda de nuestro Señor pues nos hayamos gozado tremendamente en la exposición de su palabra, que para mí es muy edificante lo que aquí se refiere a las ofrendas de paz. Mientras tanto, agradecemos a Dios a través de la oración. Dios Todopoderoso, gracias te damos por habernos dado la gran bendición de seguir estudiando este libro de Levítico en cuanto a las ofrendas de paz en este capítulo 3. Permite que aprendamos mucho de estos mensajes. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.